En los silenciosos pliegues del cielo, donde cada signo es una constelación viva que respira y ruge, Tauro avanza como un coloso tallado en roca antigua. Su voluntad no es un fuego súbito ni un torbellino impaciente, sino una fuerza profunda que se acumula como la presión subterránea que antecede al nacimiento de una montaña. Durante un tiempo, parece que todo sigue igual, calma, estabilidad, la apariencia de una paz que otros confunden con rendición. Pero los astros saben la verdad. Bajo esa serenidad primigenia, late una determinación que jamás se apaga. Cuando traman algo contra Tauro, el cosmos entero contiene el aliento. No por temor, sino por respeto hacia la ley silenciosa que rige al signo, nada lo empuja sin que responda. Nada lo hiere sin que despierte. Y cuando despierta, el firmamento se inclina. Tauro no ruge, resiste. No amenaza, sostiene. No se quiebra, se afirma. La provocación, lejos de derribarlo, enciende en él una energía que brota como un torrente imparable. Allí donde otros se desmoronan ante la presión, Tauro se vuelve más denso, más poderoso, más implacable. En ese instante, la tierra vibra con un pulso antiguo. Los árboles parecen enderezarse, las montañas recuerdan su origen volcánico, y el viento se calla para observar la luz que se acumula en torno a ese espíritu indomable. Cada obstáculo se convierte en un pilar. Cada traición, en una raíz más profunda. Cada desafío, en una plataforma para elevarse. Tauro no busca venganza, busca restaurar el equilibrio, y en ese acto se vuelve una fuerza que no puede ser ignorada. Su respuesta no es un estallido desordenado, sino un despliegue magistral de firmeza. El mundo entero siente cómo esa energía serena se transforma en movimiento decidido, en un impulso que atraviesa lo que parecía imposible. Todo lo que intentó derribarlo termina por reforzar su camino. Las maniobras ocultas quedan expuestas bajo su luz terrenal, que no arde, pero ilumina con una claridad que desarma cualquier sombra. Entonces llega el momento en que Tauro lo revienta todo, no por ira, sino por la fuerza inevitable de quien ha sido subestimado. El suelo tiembla bajo sus pasos, no para destruir, sino para hacer espacio a una reconstrucción más sólida, más real, más auténtica. Su victoria no es un grito, sino un amanecer. Un renacimiento donde cada piedra vuelve a su sitio, donde su estabilidad se convierte en guía para los demás signos, que miran con admiración la manera en que la resistencia se transforma en triunfo. Porque cuando el destino coloca una tormenta en el camino de Tauro, este no se aparta. La enfrenta, la contempla, la comprende y, finalmente, la supera. Y en ese acto, el universo entero recuerda que el poder más grande no es el que golpea más fuerte, sino el que permanece. El que avanza. El que se levanta sin prisa, sin estridencias, pero con la certeza irrevocable de quien sabe que nada puede quebrar lo que nació para resistir y renacer cuantas veces haga falta. En lo profundo del zodiaco, donde cada signo es una fuerza primigenia sostenida por mitos que nunca envejecen, Tauro encarna el latido más antiguo, la persistencia que sostiene al mundo. Allí donde Aries enciende la chispa, Tauro mantiene firme la llama. Esa firmeza suele ser incomprendida por quienes confunden el silencio con pasividad o la paciencia con sumisión. Pero los cielos saben que en la quietud se prepara la fuerza que un día transformará el curso de los acontecimientos. Cuando las energías adversas se acumulan alrededor de Tauro, no se precipita, no se deja arrastrar por impulsos fugaces. Su fortaleza consiste en soportar más de lo que otros signos podrían tolerar, en absorber el impacto inicial sin desmoronarse. Esta capacidad, que muchos envidian sin comprender, es fruto de una conexión profunda con la Tierra, con el sentido de permanencia y continuidad que ninguna tormenta puede arrancar de raíz. Las dificultades que otros viven como muros, Tauro las recibe como colinas que un día acabarán siendo parte de su paisaje conquistado. Mientras los astros observan el ascenso de tensiones, la esencia taurina parece inmóvil, pero lo que sucede en su interior es una alquimia silenciosa, cada golpe se convierte en una enseñanza, cada obstáculo en un recordatorio de que su propósito no puede ser quebrado. No reacciona de inmediato porque está midiendo el terreno, reforzando su estructura, preparando una respuesta que, cuando llega, no puede ser contenida por ninguna intriga ni sombra. En esa expansión interna se encuentra la verdadera grandeza del signo. La paciencia no es una espera vacía, sino una acumulación de poder. Su energía, regida por Venus, impulsa una determinación que nace del deseo de preservar lo valioso, de cuidar aquello que otros dan por perdido. Por eso, cuando es desafiado, su reacción no se presenta como una explosión caótica,
sino como una fuerza tectónica que se desplaza con una precisión impecable, derribando lo que parecía indestructible y revelando lo frágiles que eran las amenazas que intentaron dominarlo. Los movimientos de Tauro son lentos solo para quien mira con impaciencia. En realidad, su ritmo sigue el pulso de la Tierra, constante, firme, inevitable. Las conspiraciones que se tejen a su alrededor pierden su efecto cuando chocan contra ese muro de perseverancia ancestral, y es entonces cuando la balanza se inclina. La energía taurina se eleva, no para destruir sin sentido, sino para restablecer el equilibrio que le fue arrebatado. Su victoria siempre tiene algo de justicia telúrica, una restauración del orden natural que había sido alterado. Los signos que lo rodean perciben cómo su presencia se vuelve magnética, cómo su decisión endurece el ambiente hasta que no queda espacio para la duda. La fuerza que parecía dormida se despliega como un coloso que despierta en medio del valle, moviendo montañas con un solo paso. No se trata de una furia descontrolada, sino de una voluntad inquebrantable que reclama su lugar en el destino. Los intentos de tumbarlo se transforman en testigos de su renacimiento. El eco de ese renacimiento viaja por las casas astrales, recordando a todos que la estabilidad no es debilidad, que la perseverancia también es un arma, que la calma puede contener una potencia capaz de retumbar en los cimientos del cosmos. Taurus enseña que quien permanece fiel a sí mismo, incluso cuando todo alrededor parece derrumbarse, acaba encontrando la manera de construir algo más grande de lo que la adversidad pretendía destruir. En ese caminar firme, los elementos se pliegan. La tierra se abre para sostenerlo, el agua fluye en su favor, el fuego lo respeta y el aire transporta su energía hacia lugares donde su influencia aún no había llegado. La vida misma reconoce su empeño, multiplicando los frutos que su esfuerzo ha sabido cultivar incluso en condiciones imposibles. No hay artificio en su grandeza. No hay exageración en su resistencia. Lo que ocurre cuando desafían a Tauro es la manifestación de una ley ancestral, todo lo que busca derribarlo despierta su verdadero poder. Y cuando ese poder emerge, el universo comprende que la fortaleza más imponente es aquella que no tiene prisa, la que conoce su propio peso, la que avanza sin mirar atrás porque sabe que su destino no puede ser arrebatado ni moldeado por manos ajenas. Tauro no solo resiste. Se expande. Renace. Y lo revienta todo no por violencia, sino por inevitabilidad. Allí donde quiso haber caída, surge un territorio conquistado. Allí donde se trazaron conspiraciones, nace un campo fértil. Allí donde intentaron romperlo, se levanta un gigante. En la arquitectura sagrada del zodiaco, Tauro ocupa un lugar que muchos subestiman porque su fuerza no se manifiesta con estruendo, sino con una profundidad que se percibe solo cuando ya es imposible detenerla. Hay una cualidad ancestral en su esencia, como si en su interior habitara la memoria del primer suelo fértil, de los primeros brotes que desafiaron la oscuridad para levantarse hacia la luz. Esa memoria lo guía incluso cuando el entorno parece tambalearse, ofreciéndole una brújula interna que no pierde la dirección ni en los momentos más turbulentos. La capacidad de Tauro para regenerarse sin desmoronarse es una de sus virtudes más poderosas. Los signos que lo rodean pueden caer en la desesperación ante la adversidad, pero Tauro conoce los ciclos de la vida, comprende que cada invierno esconde un renacer y que cada caída contiene las semillas de algo más grande. Cuando otros creen que lo han debilitado, él simplemente se retrae hacia sus profundidades interiores, donde acumula fuerza, claridad y un propósito que se vuelve cada vez más indestructible. Su regeneración no es un regreso al punto de partida, sino un avance silencioso hacia un nivel superior de resistencia. Los astros han observado cómo, incluso desde la calma, Tauro es capaz de despertar fuerzas dormidas en su entorno. Su energía gravitatoria atrae estabilidad allí donde hay caos, y cuando decide actuar, transforma no solo su vida, sino también la de quienes han creído en él o han permanecido a su lado. Es un signo que no conduce con discursos ni proclamas, sino con el ejemplo silencioso de su consistencia. Esta cualidad, tan profunda como la tierra misma, se convierte en un faro para aquellos que buscan aprender el valor de la persistencia y la solidez interna. Dentro de la mitología astral, Tauro es visto como el guardián de lo que perdura. Su presencia impone un tipo de orden que no nace del miedo, sino de la claridad. Cuando la armonía se ve amenazada, su energía despierta para restaurarla. No se trata de defender un territorio material, sino de salvaguardar lo que es auténtico, lo que tiene valor real, lo que otros han olvidado en medio de la prisa o la confusión. Por eso, cuando es atacado, su respuesta no surge de la impulsividad, sino de una verdad interna que no negocia ni titubea.
Hay un punto en la travesía de Tauro en el que su resistencia se convierte en una fuerza creativa imposible de frenar. Todo aquello que intentó hundirlo se transforma, sin excepción, en una plataforma que lo impulsa. Esa capacidad de convertir el daño en impulso es una de las mayores expresiones de su grandeza. No solo se mantiene firme ante lo que pretendió derribarlo, sino que utiliza esa misma energía para consolidar un terreno aún más poderoso. En su ascenso, no destruye por destruir, sino que hace caer lo que ya no servía, lo que no era digno de sostenerse, lo que pertenecía a un tiempo que necesitaba cerrarse. La influencia de Venus sobre él añade un elemento esencial, la belleza de la perseverancia. Su lucha no es áspera, sino armónica. Incluso cuando se enfrenta a fuerzas adversas, su manera de avanzar tiene una elegancia natural. Su determinación no se presenta como rigidez, sino como una danza entre la firmeza y la sensibilidad, entre la fuerza y la paciencia, entre la lógica y el instinto. Esta combinación lo convierte en un signo capaz de reconstruirse no solo con poder, sino también con humanidad, con sentido, con propósito. Cuando la energía taurina se despliega por completo, su entorno se ve obligado a adaptarse. Es imposible permanecer igual después de presenciar su capacidad de renacer. Los demás signos, incluso aquellos gobernados por el fuego o el aire, lo observan con una mezcla de asombro y aprendizaje. Es un recordatorio viviente de que la estabilidad no es un estado pasivo, sino una conquista constante, una fortaleza construida día tras día, incluso cuando el mundo parece hecho para tambalearse. Su conexión con la Tierra también le otorga la habilidad de detectar las intenciones ocultas mucho antes de que se manifiesten. No necesita señales evidentes para percibir una amenaza, su intuición telúrica le avisa a través de sensaciones profundas que otros pasarían por alto. Esta percepción, casi instintiva, le permite prepararse antes de que los conflictos estallen, reforzando sus cimientos para que ningún ataque encuentre un punto débil. Así, cuando finalmente se revela la traición o la conspiración, Tauro no está sorprendido, está listo. Y cuando llega ese momento en el que deben enfrentarse las fuerzas, Tauro no entra en batalla con violencia desmedida, sino con la contundencia de lo inevitable. Lo que otros llaman estallido es, en realidad, el desenlace lógico de un proceso que el signo ha estudiado en silencio. Entonces se despliega una fuerza que no tiene marcha atrás. Todo lo que intentó desestabilizarlo se desmorona, y él avanza con la serenidad del que sabe que su victoria no depende del azar, sino de la solidez que construyó desde el principio. En ese avance, la Tierra parece despertar con él. El universo entero reconoce su triunfo, no como un acto de imposición, sino como un retorno al equilibrio natural. Tauro no solo reacciona ante la adversidad, la transforma. No solo resiste, engrandece. No solo revive, florece con más fuerza que antes, mostrando a los cielos y a la tierra que no existe conspiración, tormenta o sombra capaz de arrancarle lo que nació para permanecer. En los corredores invisibles donde se gestan las energías del destino, Tauro se mueve con la misma certeza con la que un roble milenario hunde sus raíces en la tierra. Su esencia se construye a partir de una quietud que no es complacencia, sino una energía contenida que conoce el arte de esperar el momento exacto para desplegarse. En un plano más profundo del que la mayoría percibe, Tauro está siempre en diálogo con las fuerzas que moldean la realidad. No actúa desde la impulsividad ni desde el capricho, sino desde una comprensión instintiva de que todo tiene su tiempo, y que forzar antes de tiempo puede debilitar incluso la más grande de las fortalezas. Ese vínculo natural con los ciclos permite que Tauro detecte con claridad cuando una situación está perdiendo autenticidad, cuando alguien oculta una intención torcida o cuando una estructura está agotada y necesita ser transformada. Estas percepciones no se manifiestan como ideas brillantes lanzadas al viento, sino como sensaciones profundas que lo guían con una sabiduría que parece provenir de eras antiguas. Su intuición no es ruidosa, sino certera, y por eso rara vez se equivoca cuando decide actuar. En los momentos en que las circunstancias se vuelven densas, Tauro es capaz de recurrir a una fuerza ancestral que no necesita demostrarse para existir. Esa fuerza no se acerca a la violencia, sino a la firmeza inquebrantable que posee la tierra cuando sostiene a todas las criaturas sin vacilar. Tauro es el signo que entiende que las grandes transformaciones no necesitan alardes, sino consistencia. Y cuando todo a su alrededor colapsa, él permanece, sosteniendo, manteniendo, abriendo espacio para que surja una nueva forma de estabilidad. Hay un aspecto poco reconocido de su energía, la capacidad de proteger sin ser visto como un protector. Puede mantener en pie lo que otros signos darían por perdido,
preservar vínculos, proyectos o territorios que habrían sido arrasados por la desesperación ajena. Lo hace desde un sentido profundo de compromiso y lealtad. No abandona aquello en lo que cree, y esta constancia se vuelve una luz que otros necesitan cuando el caos amenaza con imponerse. Tauro no declara su fidelidad, la demuestra sin esfuerzo, como una ley natural. La resistencia taurina tiene también un matiz espiritual. No se trata solo de fortaleza física o emocional, sino de una estabilidad interior que actúa como un ancla en medio de tormentas energéticas. Mientras otros signos se sienten agitarlos por cada giro inesperado del destino, Tauro mantiene el eje. Esa capacidad de no dejarse arrastrar por emociones pasajeras lo convierte en uno de los signos más confiables del zodiaco, y también en uno de los más temidos cuando se le intenta dañar. Pues quien nunca pierde el centro tampoco pierde la fuerza para enfrentarse a lo injusto. El silencio con el que soporta el peso de las circunstancias es, paradójicamente, una de sus armas más poderosas. Ese silencio es fértil, no vacío. En él se gestan decisiones que más tarde tendrán repercusiones tan contundentes que parecerán imposibles de detener. La calma de Tauro no es resignación, es preparación. Es una quietud que acumula energía como una semilla bajo la tierra antes de romper con un brote capaz de atravesar la piedra. Cuando las energías contrarias se intensifican y las sombras intentan cerrarse sobre él, Tauro se convierte en una muralla viva. Puede soportar presiones que quebrarían a signos más volátiles. Y lo más admirable es que, incluso bajo ataque, conserva su dignidad. No pierde su esencia, no traiciona sus valores, no se deja contaminar por la malicia que otros intentaron dirigir hacia él. Esa pureza firme es lo que termina desmantelando todo plan en su contra, porque no existe estrategia oscura capaz de conquistar un espíritu que no se desvía ni un instante de su verdad interna. Su capacidad de regeneración material y emocional también es un rasgo que lo distingue. Tauro tiene la habilidad de reconstruir incluso cuando las circunstancias parecen irreparables. Su conexión con la tierra le permite arrancar fuerza de los lugares más improbables, encontrar oportunidades donde otros solo ven ruinas, cultivar estabilidad en terrenos áridos y devolver vida a aquello que parecía perdido. Esta fuerza de reconstrucción lo convierte en una presencia indispensable en ciclos de transformación profunda. En el plano épico, el mito taurino recuerda el surgimiento de un guardián capaz de sostener reinos enteros sobre sus hombros sin desfallecer. En la astrología antigua, se le asociaba con héroes silenciosos cuya grandeza se medía no por sus palabras, sino por los cimientos que lograban mantener en pie mientras el mundo se agitaba. Y cada vez que se pretendía derribarlos, ellos respondían con esa mezcla perfecta de paciencia y fuerza que los hacía imparables. Cuando la energía taurina alcanza su punto culminante, se manifiesta el lado más impresionante de su naturaleza, la fuerza irreversible del que ha sido provocado más allá del límite permitido. No es una explosión iracunda, sino un avance tectónico que barre con todo intento de manipulación o injusticia. Nada puede sostenerse frente a esa energía cuando decide imponerse. No porque busque dominar, sino porque ha llegado el momento de restaurar el equilibrio que otros quebraron. Ese avance marca un antes y un después para todos los signos que observan su despertar. Entienden que no estaban frente a una quietud débil, sino frente a la calma de un gigante. Y cuando el gigante se levanta, no hay sombra que resista su luz terrestre. Allí donde intentaron detenerlo, aparece un camino aún más firme. Allí donde quisieron atraparlo, surge una libertad irrompible. Allí donde pretendieron debilitarlo, nace una fortaleza que supera todo lo anterior. Tauro se vuelve entonces una lección viviente, la verdadera grandeza no necesita prisa, ruido ni conflicto para hacerse sentir. Y cuando el universo lo pone a prueba, no solo responde, transforma el mundo a su paso, recordando que nada puede vencer a quien está hecho de la misma materia que sostiene la creación misma. En los planos más profundos donde la astrología se entrelaza con los ritmos eternos de la naturaleza, Tauro ocupa el territorio del florecimiento. No es solo un signo, sino la expresión de la Tierra cuando decide manifestar su poder vital. En su espíritu habitan los ciclos que hacen germinar la vida incluso después del invierno más arduo. Esta dimensión estacional, muchas veces olvidada, explica la esencia de su resiliencia. Cada batalla que enfrenta se convierte en un terreno fértil donde, tarde o temprano, brotará algo más fuerte, más sólido y más verdadero. Su relación con la materia no se limita a lo tangible, sino que abarca lo energético. Tauro trabaja con la inercia de las grandes fuerzas. Cuando quiere transformar algo, no se precipita, se alinea con los ritmos naturales del tiempo y deja que la energía fluya de lo sutil a lo concreto.
Esta danza con la inercia le permite sostener proyectos que otros abandonarían, resistir tempestades emocionales que aplastarían a los signos más inconstantes y mantener una visión estable incluso cuando el mundo exterior parece fragmentado en 1000 pedazos. Su fortaleza es fruto de comprender que nada que valga la pena se construye en un día y que lo perdurable siempre exige tiempo, paciencia y convicción. En un plano más místico, Tauro guarda la memoria del arquetipo del guardián sagrado. En las antiguas tradiciones, el toro era símbolo de protección, fertilidad y fuerza divina. En él habitaba la certeza de que lo sagrado debía ser resguardado con integridad absoluta. Esta herencia mitológica vive en la energía taurina, no permite que se mancille aquello que considera valioso. Ya sea un sueño, un vínculo, una idea o un propósito, Tauro lo defiende sin estridencias, pero con un poder que se vuelve incuestionable cuando es activado. Quienes intentan quebrar lo que protege desconocen que están despertando una fuerza ancestral que no tolera injusticias ni manipulaciones. Su relación con Venus también aporta una dimensión profunda que pocas veces se explora. No se trata únicamente de belleza o placer superficial, sino de la capacidad de reconocer armonía incluso en medio del caos. Tauro no pierde la noción de la belleza porque es precisamente esa noción la que lo ayuda a avanzar cuando todo parece oscuro. Donde otros ven ruinas, él percibe potencial, donde otros ven pérdidas, él encuentra espacio para construir algo nuevo. La belleza que guía a Tauro es, en realidad, una brújula espiritual que le indica hacia dónde dirigir su energía cuando la vida intenta desviarlo con pruebas o conflictos. En el terreno emocional, su poder suele pasar desapercibido. Muchos consideran su calma como simple tranquilidad, pero en realidad es una profundidad emocional que ha aprendido a regularse con la misma estabilidad que la Tierra regula las estaciones. Su capacidad de mantener el equilibrio cuando otros signos se desbordan le otorga una ventaja invaluable, puede ver la situación con claridad incluso cuando hay tormentas sentimentales, puede decidir con objetividad sin perder la empatía y puede permanecer firme aunque su interior atraviese procesos que otros vivirían con sensación de derrumbe. Su firmeza emocional no solo lo protege, sino que inspira a quienes buscan aprender a sostenerse sin renunciar a su sensibilidad. Un aspecto poco desarrollado de su energía es la conexión con el cuerpo. Tauro entiende intuitivamente que el cuerpo es un templo y que la fuerza vital se nutre de presencia, descanso, alimento y armonía física. Esta relación con lo corporal no es una vanidad, sino una sabiduría profunda que le permite resistir embates que desgastarían a signos más desconectados de sí mismos. Cuando una situación adversa intenta doblegarlo, Tauro recurre a su raíz física, a su respiración, a su contacto con lo tangible, y desde allí renace con mayor estabilidad. Esa coherencia entre mente, corazón y cuerpo es una de sus fortalezas más poderosas, capaz de convertir una crisis en un renacimiento armonioso. También existe un vínculo especial entre Tauro y los ritmos lunares. Aunque su regente es Venus, la luna influye en su sensibilidad y en su capacidad de absorber energías del entorno. Cuando las intenciones ajenas buscan dañarlo, Tauro siente la perturbación en su interior, como un cambio en la presión del aire antes de una tormenta. Esa percepción temprana le permite prepararse de manera estratégica, reforzarse internamente y esperar el momento adecuado para responder. No responde desde el miedo ni desde la impulsividad, sino desde plena conciencia de su propia fortaleza y de la debilidad real de aquello que lo desafía. La grandeza de Tauro también se manifiesta en su relación con la abundancia. No se trata solo de riqueza material, sino de una capacidad innata para atraer aquello que necesita. Su vibración es tan estable que las oportunidades se encuentran en él un terreno propicio. Incluso cuando otros intentan arrebatarle lo que ha construido, la vida le devuelve triple lo que perdió, porque su energía está hecha para sostener y expandir, no para contraerse. Esta ley energética trabaja a su favor de forma casi inevitable. Todo intento de destruir su prosperidad termina fortaleciendo su magnetismo natural hacia la abundancia. En su dimensión épica, Tauro encarna la figura del héroe que no nace del ruido ni de la furia, sino de la constancia. El héroe que no cae porque no se distrae, que no se quiebra porque no duda, que no retrocede porque su propósito no depende de las circunstancias externas. La épica taurina está hecha de silencios poderosos, de pasos sólidos que resuenan como tambores ancestrales, de una resistencia que se vuelve inspiración para quienes creen que el poder genuino es aquel que se despliega sin necesidad de imponerse. Y cuando finalmente se produce ese momento en el que la vida intenta someterlo o engañarlo, surge la fase más impresionante de su naturaleza, el despertar del toro sagrado. No es un despertar violento, sino una confirmación de que toda la paciencia acumulada se transforma en una fuerza imparable.
Lo que pretendía detenerlo se convierte en impulso. Lo que buscaba confundirlo se vuelve claridad. Lo que intentó herirlo se transforma en un recordatorio de su inmortal capacidad de renacer. En ese instante, el universo reconoce a Tauro como la manifestación viva de la estabilidad transformada en poder. Nada puede contener a quien ha aprendido a florecer en cada adversidad, a quien domina el arte de esperar, a quien respira con la tierra y se levanta con ella. Tauro no solo resiste, trasciende. Su esencia es el recordatorio eterno de que la fuerza verdadera no necesita prisa ni estruendo para cambiar el destino. Auténticamente, inevitablemente, lo transforma. En la arquitectura profunda del zodiaco, Tauro guarda un papel que va más allá de su aparente sencillez terrenal. En su naturaleza reside la fuerza fija, esa cualidad que en astrología representa la continuidad, la permanencia, la capacidad de sostener un rumbo incluso cuando el resto del universo parece fracturarse. Esta condición fija no es solo un atributo, sino un mecanismo cósmico. Tauro encarna la fuerza que mantiene la vida en su lugar, que impide que el caos domine, que asegura que todo lo que nace encuentre un espacio donde crecer. Esta responsabilidad energética lo convierte en uno de los pilares más fuertes del sistema astral. La modalidad fija también le otorga una cualidad que rara vez se desarrolla en profundidad, la inercia espiritual. Esta inercia no significa rigidez, sino capacidad de mantener la vibración interna incluso cuando fuerzas externas intentan distorsionarla. Tauro sostiene su frecuencia como una roca sostiene una montaña. En un mundo donde todo cambia con rapidez, su capacidad de no dejarse arrastrar por energías pasajeras lo convierte en un guardián de estabilidad cósmica. Nada puede vencer a quien permanece fiel a sí mismo cuando todo alrededor se agita. La energía terrenal del signo lo conecta con realidades invisibles que otros signos no alcanzan. La Tierra no es solo un elemento físico, es un símbolo de memoria, de sabiduría acumulada, de instintos que se han perfeccionado a través de miles de ciclos. Por eso Tauro intuye lo que está por venir antes de que se manifieste, percibe la vibración oculta en los gestos de otros, reconoce la verdad detrás de las palabras. Esta percepción silenciosa es una de sus armas más poderosas, porque le permite actuar con una certeza que pocos poseen. Cuando Tauro toma una decisión, no lo hace por impulso, sino porque la Tierra, en su interior, le ha mostrado el camino que no falla. En el campo de las energías sutiles, Tauro también posee una relación especial con la vibración del sonido y la voz. Su voz, literal o metafóricamente, tiene peso. Cuando decide hablar, su palabra se vuelve sólida, contundente, inamovible. No necesita elevar el tono para hacerse escuchar, su presencia basta para que sus ideas resuenen con claridad. Esta autoridad natural proviene de Venus, que no solo rige la belleza sino también la armonía. El signo sabe encontrar la nota exacta que estabiliza, la palabra justa que detiene un conflicto, la presencia serena que reorganiza un ambiente. Su influencia no domina, ordena. Otro aspecto poco mencionado es su relación con el tiempo. Tauro no vive sujeto a la prisa del mundo moderno. Su energía pertenece a un ritmo antiguo y profundo, el mismo que seguían los primeros agricultores que comprendieron que cosechar antes de tiempo arruina la tierra. Por eso, cuando es desafiado, no responde de inmediato. Deja que el tiempo revele las intenciones, que las máscaras caigan, que la verdad madure. Esta comprensión del tiempo le da una ventaja que otros signos envidian sin entender, mientras los demás se desgastan en urgencias. Tauro conserva energía para el momento exacto en que su fuerza debe despertar. Allí, cuando los demás ya han perdido aliento, él resurge con una determinación impecable. La paciencia taurina también se vincula a un sentido cósmico de justicia. No se lanza a atacar porque sabe que el universo tiene su propio modo de equilibrar lo que fue roto. Tauro confía en ese orden natural, pero cuando entiende que debe intervenir para restituir la armonía, lo hace sin dudar. Su justicia no nace de la ira, sino del equilibrio. Por eso, cuando lo provocan más allá de sus límites, su reacción es tan contundente que parece emitida por la tierra misma. No destruye por venganza, sino por restauración. Todo lo que cae ante él es aquello que ya no tenía derecho a permanecer. Hay también en Tauro una conexión con los recursos y con el manejo del valor. Este rasgo, a menudo asociado solo a lo material, posee un trasfondo mucho más profundo. Tauro entiende el valor en todas sus formas, el valor de una palabra honesta, el valor de un vínculo auténtico, el valor del esfuerzo silencioso, el valor del sacrificio que no se muestra. Esta percepción del valor lo convierte en un signo que no desperdicia energía.
Cada paso, cada decisión, cada emoción está calibrada. Y cuando algo o alguien intenta aprovecharse de esa energía tan cuidadamente invertida, Tauro siente una ruptura interna que activa su fuerza transformadora. Lo que sigue es inevitable. La presencia del signo también se entrelaza con el concepto de territorio. Tauro no defiende el territorio por posesión, sino por identidad. Su espacio, físico o emocional, es un santuario construido a través de su dedicación y su constancia. Intentar invadirlo es un error que muchos no comprenden hasta que es demasiado tarde. En el momento en que Tauro percibe una invasión, una manipulación o un abuso, se convierte en un guardián imperturbable. No permite que aquello que ha cultivado con esfuerzo sea ultrajado por manos ajenas. Y cuando finalmente ejerce su poder para expulsar lo que no pertenece a su vida, lo hace de forma absoluta, sin retorno y sin grietas. Incluso en el plano karmático su papel es fundamental. Tauro representa la consolidación de las lecciones aprendidas, el paso en el que se materializa lo que antes solo era intención. Es el punto en el que el alma demuestra que ha comprendido la importancia de construir con solidez. Por eso, las pruebas que recibe suelen ser relacionadas con resistencia, paciencia, autovaloración y firmeza. Cuando supera esas pruebas, el universo le abre caminos de abundancia y estabilidad que otros solo pueden alcanzar después de largas travesías. La vida recompensa a Tauro porque reconoce que su energía es confiable para sostener lo valioso. Finalmente, en el plano épico, el despertar de la fuerza taurina es comparable al surgimiento de una montaña después de siglos de presión interna. Es un movimiento lento, pero cuando sucede, determina el paisaje entero. Nadie puede detener el avance de una cordillera que emerge. Así actúa Tauro cuando se levanta en su poder definitivo, cambia el terreno, redefine el destino, restaura lo que estaba perdido y deja claro que su voluntad pertenece a las fuerzas indomables del cosmos. Su transformación no solo lo fortalece a él, sino que imprime en todo su entorno una vibración de estabilidad, honor y grandeza. Tauro no es solo el guardián de la Tierra. Es la Tierra misma recordando al universo que nada que se construya con raíz auténtica puede ser derribado. Su poder no es explosión, es permanencia. Su victoria no es ruido, es destino. Su esencia no es resistencia pasajera, es la fuerza eterna que sostiene al mundo. En la profundidad más remota donde convergen las fuerzas arquetípicas del universo, Tauro guarda territorios aún más vastos de lo que suele reconocerse. Su energía no se limita al plano físico ni emocional, abarca dimensiones sensoriales, espirituales y ancestrales que han sido parte del tejido mismo de la humanidad desde los primeros tiempos. Allí, en ese estrato silencioso del cosmos, Tauro se manifiesta como un puente entre lo tangible y lo eterno, entre la materia y la memoria, entre la estabilidad y la inmensidad. Una de las facetas menos exploradas de su naturaleza es la conexión sensorial que lo guía. No se habla lo suficiente de cómo Tauro experimenta el mundo a través de la sensibilidad profunda de sus sentidos. Para este signo, el tacto es una brújula, el olor una memoria, el sonido una vibración que revela intenciones invisibles. Su percepción sensorial actúa como un radar ancestral capaz de detectar disonancias antes de que las palabras o los hechos las confirmen. Esta sensibilidad, lejos de hacerlo vulnerable, le otorga una ventaja determinante, es inmune a las ilusiones porque siente lo que otros solo ven. Esa capacidad de reconocer la autenticidad desde el cuerpo es una de las herramientas más poderosas que posee para navegar conflictos, alianzas y desafíos. En el plano espiritual, Tauro también mantiene un vínculo directo con la memoria ancestral. La tierra que rige su signo es la misma que ha sostenido civilizaciones enteras, que ha visto nacer culturas, que ha guardado secretos, rituales y verdades olvidadas. Esta memoria ancestral se activa cuando Tauro enfrenta adversidades. No responde solo con su fuerza individual, sino con la fuerza acumulada de generaciones que aprendieron a resistir, a reconstruir, a levantarse después de cada caída. Cada vez que se enfrenta a una amenaza, su espíritu convoca ese linaje energético que lo fortalece y lo conecta con una sabiduría que no se aprende, se hereda. Por eso su presencia inspira respeto incluso en quienes no entienden su verdadero poder. Otra dimensión apenas mencionada es su aura protectora. Tauro emite una vibración que calma, estabiliza y organiza el entorno, incluso en situaciones de caos extremo. No necesita intervenir para que su presencia influya, su energía fija actúa como un centro gravitacional alrededor del cual las demás fuerzas encuentran orden. En conflictos, su serenidad neutraliza tensiones. En ambientes hostiles, su firmeza crea seguridad.
En momentos de incertidumbre, su constancia dibuja dirección. Esta capacidad de ser un centro estable lo convierte en una figura indispensable en cualquier grupo, proyecto o vínculo. Cuando Tauro está presente, todo parece recuperar equilibrio. Su lealtad, a menudo considerada un rasgo simple, tiene una profundidad épica. No es una lealtad ingenua ni automática. Es una decisión sagrada basada en la reciprocidad, la confianza y el honor. Para Tauro, comprometerse con alguien o algo es un pacto que se vuelve parte de su identidad. Quien recibe su lealtad recibe también protección, fuerza y constancia. Pero ese mismo rasgo, cuando es traicionado, desencadena uno de los aspectos más poderosos del signo, el cierre definitivo. Tauro no es de aquellos que rompen vínculos con facilidad, pero cuando comprende que alguien ha quebrado la confianza esencial, la puerta se cierra con la misma firmeza con la que la tierra se niega a abrirse sin permiso. Ese cierre no es rencor, es autopreservación sagrada. Su relación con el conflicto tampoco ha sido suficientemente explorada. Tauro evita las confrontaciones innecesarias porque sabe que desgastan energía que podría invertirse en algo más productivo. Pero cuando se ve obligado a entrar en batalla, lo hace como un coloso que ha esperado pacientemente el momento adecuado. Su defensa es sólida, su ataque preciso, su resistencia interminable. A diferencia de otros signos que luchan desde la emoción, desde el impulso o desde la estrategia mental, Tauro lucha desde la raíz. Su fuerza brota del mismo lugar donde brotan los árboles, y por eso es tan difícil derribarlo. Quien se enfrenta a él en serio no solo se enfrenta a una persona, sino a una energía telúrica. En el plano emocional profundo, Tauro posee una estabilidad interna que pocos signos pueden igualar. Su corazón es como un territorio sagrado donde no entra cualquiera, pero quienes entran encuentran refugio, calma y coherencia. Esta estabilidad emocional lo convierte en un signo capaz de sostener a otros en sus momentos más oscuros sin perderse a sí mismo. No absorbe la destrucción ajena, sino que la transforma. No se contagia del caos, sino que lo equilibra. Su fuerza emocional es tan poderosa que puede, en silencio, ayudar a que otros recuperen fragmentos de sí mismos que creían perdidos. Su conexión con el mundo material también tiene un trasfondo metafísico. Tauro no busca posesiones por codicia, sino por la necesidad profunda de crear un entorno que represente seguridad y continuidad. Cada objeto, cada espacio, cada creación tangible es una extensión de su alma. Por eso, cuando otros intentan arrebatarle lo que ha construido con tanto propósito, despiertan una furia tectónica que no responde desde el ego, sino desde la necesidad de preservar lo que ha sido sagrado para su crecimiento. Esta defensa no es superficial, es existencial. En su sombra también habitan tesoros no comprendidos. La resistencia de Tauro, cuando se malinterpreta, puede parecer terquedad, pero en realidad es una fidelidad absoluta a su propio camino. Su lentitud no es torpeza, sino estrategia. Su silencio no es sumisión, sino contemplación. Su aparente rigidez no es miedo, sino fuerza. Comprender esta sombra es comprender que el signo no se mueve por presiones externas, se mueve cuando su intuición le confirma que es el momento correcto, y cuando se mueve, mueve mundos. En el nivel épico, Tauro no es un héroe que busca gloria. Es un guardián que sostiene civilizaciones desde la raíz. Su grandeza no necesita ser reconocida, porque su papel no es deslumbrar, sino asegurar que lo esencial permanezca. Y cuando lo desafían hasta obligarlo a despertar su fuerza primordial, esa fuerza se expande como un terremoto de justicia natural. Lo que estaba corrupto cae. Lo que era falso se desmorona. Lo que intentó herirlo se desvanece sin dejar huella. Y lo que es auténtico, lo que es suyo, lo que forma parte de su esencia, florece con un esplendor imposible de detener. Tauro no vence por rapidez, ni por astucia, ni por engaño. Vence porque su energía pertenece a las leyes profundas del universo. Su victoria no es un acto aislado, es la consecuencia inevitable de su conexión con todo lo que sostiene la vida. Allí donde otros se caen, él se ancla. Allí donde otros se disipan, él se afirma. Allí donde otros se quiebran, él se convierte en roca. Y esa roca, cuando decide avanzar, arrasa con todo intento de destruirla. Tauro no solo es la fuerza que resiste.